Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta cuarta edición del ciclo de cine de la Casa de Arquitectura. Para esta sesión tenemos aquí a Margot Roth, escritora y filósofa, autora de Infoxificación, y a José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, de San Sebastián. Es un honor teneros a los dos aquí. Es la primera sesión que hacemos de este ciclo de cine donde invitamos a perfiles que no son arquitectos. O sea, normalmente traemos a una persona del equipo de la película. Esta película, al ser de carácter internacional, nos ha sido difícil, pero bueno, la presencia de José Luis está más que justificada, ya que fuisteis el primer festival que trajo la película de Wim Wenders a España, que la estrenó, y también trajisteis al propio Wim Wenders. Y en ese sentido, en este ciclo de cine intentamos aproximar a la arquitectura o a su dimensión cultural de otras artes. Este espacio donde estáis aquí lo hemos abierto hace poco un poco para programar formatos más allá de la propia arquitectura, desde exposiciones de fotografía a presentaciones de libro o al propio ciclo de cine. Así que vamos a empezar con este coloquio. La primera aproximación a la película que yo quería hacer venía esta mañana en el tren pensando, cómo aproximarnos poco a poco a lo que cuenta Wim Wenders en la película, y yo tenía al lado a unos chavales en el tren que no paraban de utilizar el adjetivo épico para todo, desde un corte de pelo a el último TikTok que habían visto. Y justamente yo creo que en esa utilización del término épico, esto es épico, aquello es épico, yo pensaba, ostras, ¿qué palabra o qué contrapalabra podemos utilizar para referirnos a todo lo que aparece aquí? Es decir, aquí se cuenta como un empleado público de la Municipalidad de Tokio se dedica a limpiar los baños, unos baños que, por cierto, forman parte de un gran proyecto que es el Tokyo Toilet, no sé si lo conocéis. Es un proyecto muy interesante que implementaba en algunos jardines sacros de la propia ciudad imperial de Tokio algunas arquitecturas muy pequeñas, muy domésticas, en forma de baños públicos. Estos baños los proyectaban arquitectos de reconocido prestigio, las 4 o 5 grandes firmas japonesas, desde Sanaa, Kengokuma, a Ishigami, y justamente había como una épica desde la municipalidad al contratar como el Star System japonés de la arquitectura para hacer algo tan anodino como unos baños. Y Wim Wenders nos trae aquí la cotidianidad de un empleado de estos baños, y hace de una película como muy de vida cotidiana, de no contar prácticamente nada, una épica cotidiana que a mí me parecía como muy interesante. ¿Qué épica veis en la película? ¿Qué cuenta la película que tiene como esa caracterización épica? Bueno, ¿se oye? Sí. Que nada, muchas gracias, Pau, por invitarme. Estoy súper agradecida de estar aquí, tan bien acompañada y con un peliculón como este. Es literal, pues que es un honor poder hablar de esta película, así que muchas gracias y a todos pues por venir. Bueno, esto que comentas de la épica a mí me resulta como de mucho interés, ¿no? Porque por lo que cuentas un poco con la anécdota, ¿no? Venían diciendo que todo es épico, parece que está como un poco depauperada la palabra, ¿no? Como, la utilizan tanto estos chavales que no significa, ¿no? Y yo creo que, quizá no del todo así, ¿no? Precisamente en la peli, ¿cuál es la épica? La pequeña vida de este hombre, ¿no? Esa cotidianidad, esa normalidad, esa rutina repetida, ¿no? Y luego, dentro de esto, y lo vais a ver cuando veáis esta película, no hay del todo una normalidad en el trabajo y en la labor de este hombre, porque, como comentas, este proyecto de baños públicos es un proyecto pensadísimo, ¿no? de arquitectura pública, increíble, ¿no? O sea, poner unos baños al nivel de un templo o al nivel de un monumento, ¿no? Un espacio tan cotidiano, tan normal y tan necesario para quien habita la ciudad, que quien está correteando por la ciudad, ¿no? El trabajador, ¿no? El urbanita que está corriendo por el centro, ¿no? O sea que para mí hay mucha epicidad en convertir un baño en un monumento, ¿no? Y hay mucha epicidad en dedicarse con esa laboriosidad no tan entregada
a la limpieza, ¿no? de este sitio, ¿no? Elevado al lugar épico, como dices. No, sí, justamente yo creo que tiene como ya el propio encargo, el propio planeamiento que permitía que estas firmas de arquitectura proyectaran estos baños públicos. A mí me parece una apuesta desde lo público, desde las políticas públicas que yo no he visto. Bueno, ahora en el cauce viejo del río de Valencia sí que has hecho como un pequeño concurso para instalar baños públicos que se ha licitado y también, bueno, es un poco que recuerda el modelo del Tokyo Toilet, pero evidentemente es encomiable. Y desde el cine de Wim Wenders yo quería preguntarte, José Luis, para abrir también la conversación contigo, dentro de todo su cine, este documental que aparece ahora hace 1 año y medio, tú que lo conoces y has tratado con él y lo habéis invitado a San Sebastián y conoces muy bien su filmografía, ¿cuánta epicidad has visto en su cine y cuánto documentalismo desde la épica ves tú en esta película? Si me permitís un comentario, bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí, con ese tiempo tan maravilloso que hace ahí fuera. Yo creo que tú conoces además bastante Japón, creo que en el mundo de la cultura japonesa hay mucho de épica para casi todo. Es decir, hasta para hacer un plato te pueden servir un pescado, para mí es la mejor gastronomía del mundo, pero te pueden servir un plato de pescado así y eso se convierte, parece la batalla de Guadalete, ¿no? Fijaros que es un país que, bromas aparte, tiene unas características de servicio a lo público muy especiales. Yo siempre hay algo que me ha impresionado, que esto sí que me parece épico, siempre me impresionó lo de Fukushima, ¿no? Un montón de personas que entraron a parar el reactor, a enfriarlo, sabiendo que se iban a morir. Fueron voluntarios que sabían que vivirían 8 y hubo un grupo de gente que entró sabiendo que se moría. Eso es épico y tiene algo de servicio a la colectividad que está muy en el mundo japonés de lo que yo conozco, ¿no? En cuanto a las películas de Wim Wenders es un director que a mí me gustó mucho. He revisado su obra posteriormente y me interesa menos. Quedan películas que me encantan, como Alicia en las ciudades, fijaros la de, ¿cómo se llama? Berlín, la de Cielo sobre Berlín, que personalmente la he vuelto a ver y no me convence demasiado, pero es otra película donde la ciudad está presente, es decir, en toda su obra la ciudad está muy presente. Está en un proyecto sobre culturas en donde él hace un pequeño corto sobre la Filarmónica, sobre el edificio de la Filarmónica de Berlín y el arquitecto que la construye, relacionando lo que es un edificio con la música, etcétera, etcétera. Y ahora está acabando una película que es un documental en 3D sobre un arquitecto holandés, con lo que está claro que le interesa muchísimo todo ese tema. Sí, lo he consultado, ¿no? Cuando me lo has dicho antes, lo he consultado y es sobre Rem Koolhaas. Claro, yo no conozco al arquitecto, ¿no? Sí. Entonces lo está terminando ahora y muy pronto se podrá ver, ¿no? Entonces creo que es un hombre que le interesa mucho la geografía física de las ciudades y la geografía humana, ¿no? Porque en esta película, para mí lo más hermoso de la película, que es muy discutible en muchas cosas, cuando se dice, es la historia de un hombre feliz. Esto daría para más que 50 minutos de discusión. Ahora entraremos en eso. Pero sí es verdad que Wenders consigue mostrar la geografía física de Tokio de una manera muy bonita, centrándose en estos baños públicos, pero también cierta geografía humana a partir de este personaje y los que le rodean, cierta geografía vegetal. Ahora hay un movimiento que se llama el poshumanismo vegetal. Si os interesa, la revista Caimán ha hecho 13 páginas sobre esto. Yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo, pero hay un movimiento muy fuerte. Estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, la tesis es que no hemos escuchado hasta ahora a los árboles, pero los árboles nos hablan. Hombre, yo no he visto a ningún árbol que me hable. Es decir, podemos hablar que tenemos que fijarnos en la naturaleza, pero ojo con llevar al extremo este tipo de cosas, ¿no? Poshumanismo. Creo que todavía no hemos llegado al humanismo para empezar a hablar de poshumanismo vegetal, ¿no? Bueno, pero en ese sentido sí que es verdad, y hace la última sesión que tuvimos aquí del ciclo de cine, proyectamos un documental sobre el primer instituto de física computacional vasca, que es un edificio construido expresamente de muchísimos metros cuadrados, una arquitectura construida para albergar un ordenador cuántico.
que un ordenador que trabaja a menos 273 grados y se ponen a su disposición una volumetría enorme, una infraestructura enorme, y ahí sí que podemos hablar de las primeras arquitecturas o de los primeros ejemplos arquitectónicos un poco para hablar de lo no humano, de arquitecturas que no están pensadas para usuarios humanos, sino para máquinas. Y yo creo que eso en lo infraestructural ya pasaba en el Pero para el uso humano de esa máquina. Claro, evidentemente. Eso es importante, sí, ese dato es importante. ¿Es el ordenador de San Sebastián? Sí, vino aquí Javier Aizpurua, el director del Instituto de Física Cuántica, y la verdad es que coincidíamos en eso, que evidentemente es una arquitectura poshumana, pero está hecha como para albergar una objetualidad que trasciende puramente lo que desde la disciplina arquitectónica entendíamos como un programa de uso para humanos. Por seguir con la película Perfect Days y no irme mucho, quiero leeros unas palabras que escribió cuando salió el crítico de cine del periódico El País, Carlos Bollero, que bueno, es un poco polémico, pero... Por favor, adelante. Pero yo creo que aporta un poco a esta conversación. Dice, el protagonista es un hombre japonés maduro, solitario y poco hablador, que vive con intensidad una vida pequeñita, construida sobre rutinas implacables. Limpia baños en Tokio, pero como Amelino Zom en Estupor y Temblores, que por cierto, a colación de esta película, yo recomiendo que leáis a Amelino Zom, que es una escritora que estuvo mucho tiempo afincada en Japón y que cuenta muchas cosas que aparecen en esta película, pero desde la cultura del trabajo. Y Bollero la citaba aquí diciendo, bueno, pero como Amelino Zom en Estupor y Temblores encuentra paz en la decisión de servir y hacerlo a la perfección. En sus días hay un poco de misterio, un poco de amistad, un poco de lectura, un poco de jardinería, un poco de música, un poco de fotografía, un poco de esperanza, un poco de felicidad, pero también un popoco de tristeza. ¿Vosotros consideráis, por lo que has dicho tú antes, José Luis, Perfect Days una película triste, una película que en la renuncia a una vida dentro de las rutinas tardocapitalistas, dentro de una cultura acelerada del trabajo, hay una parte de renuncia de, bueno, yo me dedico a limpiar estas arquitecturas de baños públicos en Tokio y me dedico un poco a ir menguando, a ir desapareciendo. ¿Intuís una tristeza en eso o se cuenta desde una positividad? Bueno, a mí esta pregunta me encanta, me parece la película que vais a ver es una película sobre la felicidad, sobre quizá, quizá la única forma de felicidad total, ¿no? O sea, la felicidad total de una vida con sus pequeños momentos de angustia, con sus conflictos, con sus pequeños momentos de tristeza, pero de felicidad estructural al fin y al cabo, ¿no? Y sí, hay una renuncia, ¿no?, en esta película y cabe preguntarse, ¿no?, cuando terminemos de verla, si es esta renuncia lo que posibilita la elección de esta vida modesta, ¿no? Porque yo creo que si la peli tuviese que ser resumida en un sentimiento, es un sentimiento que quizá no está muy de moda, ¿no?, que es la modestia. La modestia, el retirarse, ¿no? Yo creo que el personaje que vamos a ver es un personaje silencioso, ¿no? Lento, que observa, ¿no?, que se retira, que se calla no porque no tenga nada que decir, porque se está leyendo a Faulkner, sino porque se quiere poner al margen para observar lo que tiene a su alrededor, ¿no?, los organismos vivos que tiene a su alrededor. Me interesa especialmente de la crítica de Bollero esto que dice de una vida de servicio, ¿no?, como si no todos hiciésemos en nuestra pequeña medida una vida de servicio, ¿no?, servicio a nuestros familiares, servicio a nuestros jefes, así sea en contra de la dirección de nuestros corazones, ¿no?, todos hacemos una vida de servicio. Y yo creo que él se afana, repito un poco esto, ¿no?, en su trabajo, ¿no?, en este servicio de voy a limpiar minuciosamente estos baños que para mí están a la altura de un monumento o a la altura de un templo con alegría, paz y tranquilidad, y esta es la vida que he elegido, ¿no?, la vida que me posibilita el levantarme y cuidar a mis plantas y acostarme leyendo a Faulkner, ¿no? Es una vida de ensueño, ¿no?, una vida deseada. Para mí no sería una vida deseada. Bueno, yo creo a Carlos Bollero, que es un buen amigo personal, hay que escucharle siempre que las películas le gustan. Si no le gustan, no le hagáis mucho caso, pero cuando una película le gusta, hay tanta pasión en él que siempre hay que leerle, ¿no?
Yo creo que es una película llena de contradicciones. A mí me parece que obviamente es una película que muestra grandes momentos de felicidad de alguien que en esa soledad, en ese recogimiento, ha encontrado cierto tipo de felicidad. Pero a mí me parece que es una película triste. Lo que pasa es que no quiero contar demasiado. Cuando aparecen los personajes que estuvieron en su vida, tú ves que le falta algo, Y yo, los arbolitos me parecen muy hermosos, las vaquitas también, pero yo quiero ser feliz con los seres humanos. Es decir, yo no puedo ser feliz solo. No puedo ser feliz solo. Necesito de la gente para ser feliz. Yo, es decir, entiendo al que pueda recogerse, vivir en una montaña y ser una asceta. Necesito de la gente. Y vivir con la gente es vivir con conflictos. A veces con felicidad, a veces no. Y eso está en la película. Porque de alguna forma cuando aparecen los personajes de su otra vida, aparecen los conflictos, ¿no? Luego hay una cosa muy hermosa en la película que tiene que ver no solo con su renuncia, sino creo con su mosqueo con la vida actual, ¿no? Y es que es un señor que escucha música en cassettes y lee libros. Es un señor analógico. Yo me siento muy representado. Claro, yo soy de la generación que yo quiero tocar el libro, quiero leerlo, soy fetichista de los objetos. No me vale con un audiolibro, no me vale con leer un iBook, ni loco, vamos, es decir, no me interesa. Entonces, creo que es un personaje que también se retira porque está enfadado con el mundo que le está transformando algo, ¿no? Y tú antes hacías una reflexión muy bonita, lo del cine, ¿no? Que si quieres comentarla porque me parece interesante. ¿Por qué? Es una reflexión que hacíamos en el debate previo que ya estábamos debatiendo. Ella comentaba, y si quieres explicarlo, sí. ¿Por qué el cine no está presente? Bueno, totalmente de acuerdo. La gran ausencia de la película son los demás, ¿no? Son las relaciones íntimas. Y aún así quiero hacer un asterisco a este asunto, ¿no? Me sigue pareciendo una película sobre felicidad. Creo que es como, obviamente, ¿no? Como un relato contextual de la vida de un personaje, ¿no? Tal vez si esta película tuviese una segunda parte, acabaría entregándose al amor que siente por uno de los personajes, ¿no? Aunque parece que no acaba como de atreverse, ¿no? Es un personaje que parece que tiene miedo, ¿no? La gente cuando huye, cuando se retira, cuando decide echarse a un lado y callarse, quizás... ¿Y se puede ser feliz con miedo? Bueno, en el momento en el que decides que te vas a retirar para observar y escuchar, yo creo que uno encuentra una pequeña felicidad. O sea, el dejar, y es lo que quería decir, ¿no? Vivimos justo en un momento, ¿no? Cultural, histórico y subjetivo en donde nuestros sentimientos tienen muchísima importancia, ¿no? Nosotros mismos tenemos muchísima importancia, nuestra imagen es importantísima, la narrativa de nuestras vidas es prácticamente cine, ¿no? Es fundamental. Entonces, elegir retirarse, ¿no? Para reflexionar y observar lo que está pasando alrededor es extrañísimo. O sea, yo creo que aquí está como lo magnífico de la película, ¿no? Esa lentitud pacífica que quizá hoy echamos en falta como idea de felicidad, ¿no? Me voy a echar a un lado para mirar los árboles porque quizá nunca había mirado los árboles, o me voy a echar a un lado de una vida que no sabemos cuál es, en donde a lo mejor mis expectativas laborales o sobre mí mismo son elevadísimas, para ver qué es lo que hacen los demás, ¿no? ¿Qué hace el señor loco al que me encuentro siempre en el parque? ¿Cómo sube y baja el señor que pasea el perro por delante de mi calle cada día? Yo tengo un vecino que le da de comer a los gorriones, que le llamamos el guardián de los gorriones. Me hace feliz verle poner miguitas de pan. Forma parte de mi cotidianidad, ese momento suyo, ¿no? Como de observación de la naturaleza, ¿no? Lo haces tuyo y para eso tienes que mirar y observar. Y yo creo que la peli hace un reclamo a esta felicidad meditativa un poco, ¿no? de reflexión de voy a mirar lo que sucede alrededor. Y esto entra y tiene un gran contraste la película, porque a la vez que pasa esto, a la vez que es una vida pequeñita, una vida simple, ¿no? Podríamos decir, una vida grande en realidad. El tío está escuchando temazos, ¿no? Temazos, de hecho, Lou Reed, que quizá precisamente porque están un poco canonizados como temazos, no les prestamos la suficiente atención, ¿no? A veces hay canciones como tan épicas, ¿no? tan estándarmente número uno, ¿no? Musicalmente geniales, que uno pues ya no las escucha o quizá nunca les ha prestado la suficiente atención a la letra, ¿no? Y la película consigue que canciones que están en nuestra cotidianidad como temazos, ¿no? De repente se vuelvan wow, ¿no? Que consigan ese cuerpo que una vez quizá tuvieron, ¿no? Antes de ser como, en fin, me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasa lo mismo con la lectura, ¿no? Por eso digo que es una peli de contrastes, ¿no? Simpleza, pero también complejidad, la música que escucha y los libros que lee.
Sí, no, justamente desde la arquitectura sorprende mucho. Yo creo que es muy interesada filmar este tipo de arquitecturas porque Wenders coge un proyecto muy concreto que no es algo que suceda cuando se hace un concurso de arquitectura, cuando se licita un proyecto de concurso, que es hacer unos baños públicos. Y además son arquitecturas muy domésticas, muy pequeñas, pero os hago un paralelismo. Decía antes que estos baños están proyectados por las 4 o 5 grandes firmas japonesas que todos conocemos, Asana, Kuma, Aishigami, Aso Fujimoto. Son firmas que están acostumbradas a levantar unos programas, unos edificios de muchísimos metros cuadrados, y nadie espera que después de hacerse esos temazos o esos grandes edificios, un poco con la alegoría de las canciones que presenta la película, estos estudios se pongan a hacer cajitas en parques para ir al baño. Entonces yo creo que es un poco demagógico, pero está muy bien hilado, como de vuelta a una domesticidad en la arquitectura, a decir, mira, en todos los parques públicos de Tokio tenemos un problema de no hay un servicio de baños públicos, vamos a implementar con un gran presupuesto, pero un poco a lo de Akatoni Basal, de te doy un gran presupuesto, pero igual no lo utilizo, simplemente pongo una pieza aquí y ya está. Creo que la película muestra eso. Pero para los japoneses, y te quería preguntar a ti, José Luis, que estás muy en contacto con Japón, que vas frecuentemente, son arquitecturas que ellos asocian casi como nosotros podemos asociar el rotondismo en España. Es decir, el rotondismo, una gran escultura de un artista, igual Premio Nacional de Escultura, o un artista de arte contemporáneo que tiene obra en el Reina Sofía o donde sea, te hace el ayuntamiento de turno en una época determinada, te planta una escultura de este hombre en la rotonda de la circunvalación de la ciudad X. Con estos baños, desde el Tokiota, la crítica que se le hace, y ha salido bastante en prensa, es justo esto. O sea, necesitábamos simplemente un baño público. No hacía falta tener al Star System japonés proyectando algunas arquitecturas de este tipo, que son muy buenas y muy interesantes. Pero ahora mismo, tú que has ido recientemente a Japón, ¿cómo te las has encontrado? ¿Qué has visto allí? Muy dejadas. Yo creo que la historia de la película, y vuelvo a esto, es un poco como decías tú, es la historia de un hombre que se ha retirado para reencontrar la vida y encontrar la belleza. Y la belleza está en esos libros, que es donde se encuentra con los seres humanos, en los que han escrito esos libros, en esa música que escucha y en esas pequeñas esculturas que son muy hermosas. He de decir que el cine miente y que vistas en directo son menos espectaculares. Yo en la película flipaba, vistas en directo son chiquitinas, son muy curiosas, son muy bonitas, pero son menos espectaculares. Y lo que me ha sorprendido en una sociedad como la japonesa, que es, no sé, habrá gente que habrá estado súper organizada, todo está súper controlado, están bastante dejadas. Es decir, yo pude ver 7 o así, porque no tenía más tiempo, hice un pequeño circuito. Hay bastantes que están bastante cerca. En 3 horas o así te ves 7 o 8 de estos. Son como pequeñas esculturas. Vi la del iglú, que vais a ver, que es muy bonita. Vi una que es muy curiosa, pero estaba estropeada y nos dio mucha rabia, que es la que es uno de los baños que desde fuera es cristal y dices, joder, como un baño, si se ve todo. Y cuando entra alguien se convierte en opaca. No funcionaba, seguía absolutamente transparente. Entrábamos, salíamos, aquello no funcionaba, ¿no? Lo he encontrado un poco dejado y me ha sorprendido por lo que yo conocía del carácter japonés. Pero yo creo que es muy bonito yo creo que las intervenciones en la vida normal de la gente que aportan belleza o que aportan sorpresa me parecen muy bonitas, ¿no? Es decir, que tú vayas por la calle y de pronto sin esperártelo te encuentres una obra de teatro o te encuentres una escultura o que te encuentres un baño como estos, a mí me gusta, ¿no? Y en ese sentido, a los dos os pregunto como filósofa, y antes nos has contado que tú eres de formación pedagogo, eres director de festival, pero de formación pedagogo. ¿Qué pedagogías o qué tesis podemos encontrar, qué lecciones encontramos en esta película? ¿Qué podemos aprender de lo que vamos a ver aquí? Yo lo tengo clarísimo. O sea, si la peli se pudiese resumir en una frase, yo creo que la lección, ¿no?, o la enseñanza o aquello a lo que hay que prestar atención es lo siguiente. Si miras cualquier cosa con el suficiente detenimiento,
puede ser excepcional, puede ser extraordinario, ¿no? Yo creo que esta es la gran enseñanza de la película. Comparto lo que dices, pero yo que soy más viejo y más pesimista, diría que la película tiene las dos caras. Tiene la cara de un personaje que redescubre la vida descubriendo la belleza y teniendo tiempo para descubrir la belleza. Muchas veces, como has dicho tú, no la tenemos para fijarnos en un árbol, en una calle, en la belleza de alguien que pasa. Pero creo que la película también habla de la dificultad de convivir con otros seres humanos y que es muy difícil que tu vida no tenga un pozo de tristeza porque siempre hay algo que no acaba de cuadrar del todo, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Y fíjate que antes cuando decía si se puede ser feliz con miedo, yo creo que en la peli él acepta que está totalmente, que tiene mucho miedo y que cuando aceptas que tienes miedo, es decir, cuando eres consciente de que estás aterrado y aterrorizado porque realmente no sabes cómo vivir, ahí encuentras una pequeña felicidad. Yo soy de los que pienso que la parte de felicidad que no puedo conseguir tiene que ver con el miedo. Yo tengo mucho miedo. En este momento es difícil no tener miedo en este mundo, sobre todo si tienes, no solo por ti, sino por si tienes gente a la que quieres, es difícil no tener un pozo de miedo y ese pozo de miedo a mí me impide ser feliz del todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que, sin hacer spoilers, la película hacia su final, yo creo que todo espectador está esperando una explicación de por qué este hombre se dedica a lo que se dedica, asume una vida de modestia, una cotidianidad como casi franciscana. ¿Vosotros esperabais una argumentación o una explicación dentro de este casi documentalismo de la cotidianidad o os quedáis con que ya está implícito con todo lo que ya vamos viendo en la película? Yo no he necesitado ninguna explicación. Creo que la película, acaba con una pregunta muy clara, que es quién puede permitirse renunciar para alcanzar esa felicidad sosegada. Y luego creo que la peli responde también de alguna manera, ¿no? Creo que marca una máxima de mínimos, por decirlo de alguna forma, sobre las condiciones básicas, ¿no?, que se requieren para la felicidad, ¿no? Pero yo creo que la peli para mí no necesita ninguna explicación, pero acaba con esa pregunta clave, ¿no? ¿Quién se puede permitir renunciar para llegar a esa felicidad? Claro. A mí creo que cada vez me gustan menos las cosas perfectas, incluidas las personas, entonces me gusta que no me cuenten más. Vivimos en un momento que a mí una cosa que me da mucho miedo es lo seguro que está todo el mundo de todo. Es decir, cómo todo el mundo señala al resto. Alguien dice, este ha tenido un comportamiento y todo el resto del mundo le machaca porque deben ser perfectos. Entonces vivimos en un mundo donde esa perfección me preocupa. No sabemos qué ha sido este personaje antes. Igual ha sido el mayor hijo de puta de su zona. Y estamos conociendo a un personaje en un momento determinado que actúa así porque es donde está, ¿no? Entonces, no necesito ni quiero saber nada más de él, ¿no? Ahora recogeré el guante porque había preparado unas palabras en relación a esto para cerrar el coloquio, pero quería preguntaros antes, ya que estamos en la Casa de Arquitectura y creo que es pertinente también darle como una relevancia a lo arquitectónico que plasma el propio Largo. Dentro de las arquitecturas que se muestran o de ese paisajismo cotidiano, esa urbanidad tokiota, ¿confiáis, a pesar de los miedos, a pesar de la difícil tarea de las invenciones de los futuros, confiáis en la arquitectura, en el urbanismo como disciplina o como creéis que tiene una relevancia, a partir de lo que vemos en la película, que tiene una relevancia contemporánea como para tener un papel a la hora de afrontar retos contemporáneos? 100% confío en la arquitectura y en los proyectos públicos urbanísticos. Lo que no sé es si confío en las personas que reparten los presupuestos en los gobiernos, en el Estado, ¿no?, para hacer estas cosas y para llevarlas a cabo. Ahora que tenemos una ola de calor y que nos viene un verano increíble y que el mundo está pues como está con el tema del calor, hay soluciones para edificios a nivel diseño y a nivel arquitectura perfectamente eficientes y sostenibles.
Se pueden hacer edificios de cubiertas de placas fotovoltaicas que se abastezcan energéticamente, las necesidades del propio edificio. Se pueden hacer edificios en cuyo interior haya crión, un material fotocatalítico que de alguna forma sirve para purificar el aire. Se pueden hacer jardines cuyo riego de las plantas de estos jardines públicos, de estos espacios verdes de la ciudad, se consiga a través del recogimiento de aguas pluviales, o sea, obviamente, ¿no? Y vosotros, bueno, tú, Pau, lo sabes mejor que nosotros, ¿no? La arquitectura está preparada para afrontar las condiciones ecológicas del mundo que se nos está quedando por culpa del capitalismo. La pregunta no es si confiamos en la arquitectura o en el diseño sostenible, ¿no? Es si confiamos en quienes tienen el dinero y la voluntad para llevar a cabo estos proyectos. Bueno, yo en general confío bastante en las personas. Siempre va a haber alguien capaz de crear belleza y capaz de ser suficientemente idealista para crearla, ¿no? Siempre va a haber gente que lo va a sacrificar todo al dinero y habrá gente que será idealista en una temporada y acabará sacrificando todo al dinero. Hay una película muy hermosa japonesa, que no me acuerdo el título, es de hace 2 años, que es la historia de una familia que el padre es arquitecto y sacrifica todo y deja a la familia para un proyecto arquitectónico maravilloso. La película vuelve 30 años después y este señor, que era un idealista loco, entonces ya se dedica a hacer malls, a hacer centros comerciales cargándose el centro de Tokio. La vida está llena de contradicciones, pero yo sí que creo que desde la arquitectura, desde cualquier tipo de disciplina artística, se puede crear belleza y se puede crear cosas que hacen que la gente pueda vivir mejor, sin lugar a dudas. Siempre va a chocar con los intereses económicos y es una pelea complicada, ¿no? Pero sí, yo confío y además es el hecho, ¿no? Yo vengo aquí y me siento bien viendo este sitio. Me parece hermoso. Y como muchos sitios, ¿no? Es decir, pasear por algunos barrios de Tokio es maravilloso. Tokio, que tú conoces bien, es la ciudad más caótica del mundo. Hay barrios que hay 10 casas y las 10 son diferentes. Una más alta, otra... Y sin embargo resulta atractivo. Es muy curioso eso, ¿no? Sí, yo creo que justamente recogiendo un poco la frase esta que comentabas tú, Margot, de que lo que te parece muy relevante de esta película es que muestra una belleza extraordinaria justamente en lo ordinario, en lo más ordinario. Yo creo que Tokio tiene justo eso, que es una ciudad que te anula pero te sublima tanto que acabas encontrando belleza o un confort de habitabilidad básico en lo más anodino. Y yo creo que eso Perfect Days lo muestra bastante bien. Por último, como pregunta cotilla, cuando os llegó esta cinta al Festival de San Sebastián y la estrenasteis en España, ¿qué pensasteis la primera vez que la visteis? ¿Por qué la trajisteis al festival? Nosotros la vimos en Cannes, donde ganó el premio al mejor actor, él está estupendo, y nos encantó. Es que es una película, los que la habéis visto ya lo sé, y los que no lo vais a ver, es muy fácil enamorarse de esta película. Es que es muy fácil. Es tirado enamorarte del personaje, es un personaje maravilloso y el actor está genial, es un gran actor japonés, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo vio primero una persona del equipo que viene diciendo es estupenda, es una perla, perla es la sección donde ponemos películas de otros festivales, es una perla de exitazo de público, me acuerdo que dijo, y es verdad, luego la vimos el resto y nos gustó a todos, a mí me gusta mucho la peli. Pero creo que es una peli, insisto, que da para debate, que no me parece nada simple ni unívoca, pero es una peli muy interesante, ¿no? Pues desde luego con el debate yo espero que cada uno cuando la veáis, cuando volváis a casa os dé para reflexionar mucho y simplemente para cerrar el coloquio os he preguntado un poco las lecciones que habíais sacado después de verla cada uno. Yo la lección que saco, lo había traído un poco escrito, es que Perfect Days podría ser intentar que no nos olvidemos de nosotros mismos mientras discutimos con el mundo, porque lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es no desesperar de nosotros mismos y porque como muestra su protagonista, que coincido, fantástico, y yo me parece como muy de poner en valor que una película que es casi muda, que apenas hay como un guión escrito, que es su cotidianidad, pueda haber impactado en el público de la manera, o suscitar los debates que ha suscitado. Y más fuera de Japón, que yo creo que en Japón esto se entiende muy bien, pero fuera de Japón
tiene su miga. Y bueno, su protagonista, para afrontar un mundo que cada mañana parece al borde del colapso, le bastan cosas como muy, muy básicas y muy sencillas. Y nada, bueno, les dejo con la película, pero recuerden que en los cambiantes fortunas del tiempo, con sus quiebras, devaluaciones y pérdidas, lo que hemos dado de nosotros mismos a los demás resultará ser la más segura. Yo creo que él al final acaba diciendo eso, la más segura de nuestras inversiones. Y bueno, muchísimas gracias por venir aquí a esta sesión del ciclo de cine. Les invitamos a venir a las próximas sesiones, que serán en el jardín. Vamos a abrir un ciclo de cine de verano con 3 proyecciones y bueno, esperemos tenerles ahí pronto. Muchas gracias.